Hola, estamos aquí en otra entrevista especial en El Trinche para Chamucomedia y el día de hoy tenemos un invitado muy especial porque también es un artista completamente multidisciplinario, ¿no? Que se ha desenvuelto en muchas áreas y es nada más y nada menos que Aldo Villegas, mejor conocido por su proyecto artístico Boca Floja. ¿Cómo estás, Aldo? Muy bien, gracias por la oportunidad. Contento de poder compartir con ustedes. Oye, pues bueno, también está aquí Livo. Hola, ¿qué tal? Oye, Hola, Oye, saludos. queríamos hablar de la importancia que tiene el rap como para expresar una postura política, pero también para organizar, porque es algo que a lo largo de toda tu obra, sobre todo de tu música, por ejemplo, siempre ha Ujú, estado presente como este componente ideológico y político, ¿no? Este discurso como ujú. muy claro, que digo, ha ido cambiando tal vez como en la expresión, en el lenguaje, pero siempre ha estado ahí como esa postura política. ¿Cómo te acercaste al rap con esta idea de hacer rap político o cómo fue tu primer acercamiento para llegar a este punto? Bueno, yo comencé a escuchar rap a una muy temprana edad y mi primera aproximación al rap no necesariamente em, tenía los elementos o las herramientas para afirmarlo como como parte de un proceso de politización, ¿no? O sea, creo que eso llegó cuando me convertí más de niño a adulto joven, en el momento en el que empecé a entender las posibilidades del arte en general como una herramienta importante para poder comunicar más allá de la expresión artística individual, ¿no? Entender lo colectivo como una experiencia fundamental en la creación artística, en la producción cultural, etcétera, ¿no? Entonces, el propio rap fue quien me llevó a empezar a entender y a conocer algunas otras referencias artísticas dentro del mismo contexto del rap que estaban ya enfocando parte de su discursividad hacia otro tipo de temáticas que eran distintas a las que yo estaba acostumbrado, ¿no? Que más como una cuestión más o meramente en lo personal o un poco despegada de la cuestión abiertamente política, ¿no? Digo, porque había formas políticas dentro de todos estos discursos, pero no eran necesariamente abiertas o de frente o a la clara como tal, ¿no? Entonces, fue el propio rap que me llevó a buscar esas referencias, a conectar con otras posibilidades dentro del arte como parte de otro imaginario político, de otra forma de participación política, incluso de entender la organización comunitaria como una forma activa de envolverte en la práctica política. Entonces, fue poco a poco que comencé a enfocar mi proyecto hacia ese lado, ¿no? Entendiendo esa responsabilidad social, ¿no? Oye, y bueno, en muchas de tus letras también lo abordas y creo que también ahorita lo mencionaste, ¿no? Como la importancia de lo comunitario, de lo colectivo, pero también en tus Ujú. letras algo que dices es que pues estás contando historias, historias del Distrito Federal, ¿no? Haciendo rap desde aquí. Entonces, bueno, el antiguo Distrito Federal, ahora CDMX, Ciudad de México. Pero entonces también, ¿cómo juegas con estos niveles de lo narrativo en tanto lo personal se vuelve colectivo y viceversa? Porque, pues justo, ¿no? O sea, también dices como, hay que tener una mirada global para también como llegar a lo local, pero ¿cómo juegas con eso? O sea, ¿cómo lo logras? Sí, entender que la flexibilidad en el lenguaje tiene que ser amplia, elástica y nos da para muchas cosas, ¿no? Hay temas que los entiendo, los abordo desde una visión muy en primera persona, pero que al mismo tiempo tienen la posibilidad de impactar las realidades de un montón de gente. Entonces, creo que es un ir y venir, ¿no? No es un camino único, sino es un camino meramente elástico en el proceso discursivo, ¿no? En la utilización de las palabras y en la estrategia de alguna manera de comunicar, ¿no? Algunas cosas creo que pudieran parecer un ejercicio súper
íntimo en términos líricos como tal, pero al mismo tiempo tiene un impacto múltiple y colectivo bien grande. Entonces, creo que ese es el juego de las palabras de alguna manera, esa flexibilidad y esa elasticidad que te da el poder eh, en algunas ocasiones hablar de una cuestión que pareciera ser sumamente colectiva, sumamente comunitaria, pero que al final del día estás haciendo una traducción súper íntima de un proceso que te impacta muy a nivel personal, ¿no? Entonces como que se juega un poco con ese ir y venir elástico de las palabras entre lo íntimo, lo personal y lo colectivo, lo público, lo comunitario, ¿no? ¿Por qué crees que estas historias como de lo general llegan a la gente? ¿Por qué crees que la gente se identifica con estas letras o por qué le resuenan? Porque digo, hay canciones tuyas que son íconos, como Autónomo, por ejemplo, ¿no? Ujú. Que cada línea así la gente se las aprendió de memoria. Entonces, ¿por qué crees que le resuenan tanto como a la gente de distintas latitudes? Sí, creo porque a veces se nos pasa de largo el hecho de que la música entra por la parte emocional también y existen procesos como de vinculación a través de las emociones, ¿no? Entonces, creo que cuando haces canciones que reflejan esa vulnerabilidad y esa autenticidad a nivel emocional, pueden tener la capacidad de permear en las emociones de las personas, en los procesos como anímicos de la gente que hace que se contagien de una canción en particular, ¿no? Puede ser a través de una línea, la música incluso, o puede ser la traducción que las personas hacen de ese discurso, ¿no? Que a lo mejor ni siquiera es exactamente una interpretación fiel de lo que yo intenté decir, ¿no? Pero la gente lo hace suyo, entonces es parte como del juego de hacer música y compartirlo públicamente, ¿no? Creo que, como bien dices, es una canción que de alguna manera tiene mucho que ver con la realidad en la Ciudad de México, pero al mismo tiempo hay gente en diferentes partes del país o de Latinoamérica o incluso en otras partes del mundo que la han hecho suya por este proceso como emocional, ¿no? Existe alguna palabra quizá que los remonta a algún proceso, los inspira a alguna situación y eso es la parte linda de hacer el trabajo que hacemos, ¿no? ¿Te ha pasado con alguna de tus obras que justo eso que estamos hablando, que de pronto sientas que fue como reinterpretada o reapropiada, sobre todo como alguna muy en específico que tú tengas claro, si es que ha sucedido, que digas tú, eso no es lo que la intención que yo le quería poner, pero igual estoy de acuerdo, ¿no? O sea, se vale porque pues estamos hablando de que el arte también tiene que generar eso, ¿no? Como mover a las personas, generar sentimientos, sensaciones y obviamente a partir de eso una apropiación, una interpretación. Pero ¿te ha sucedido algún caso que digas tú, en esta canción, por ejemplo, le dieron la vuelta a las personas y está bien? Sí, me pasa todo el tiempo, ¿no? Me pasa todo el tiempo, me pasa con prácticamente todas mis canciones, a mayor o menor medida, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tengo un álbum que se llama Cumbé, que de alguna manera apela a la idea de hacer música que incluso dé la posibilidad pues, de gozarse, de bailarse, de tener un perfil celebratorio, lleno de alegría y júbilo, como una parte del proceso de lucha, de resistencia pues de resistencia proactiva, ¿no? Incluso hasta de militancia, si lo quieres ver así, ¿no? Entender que la música que tiene un carácter discursivo firme y concreto, ideológicamente con un valor sustancial, también puede bailarse, ¿no? No necesariamente tiene que ser una experiencia, digamos, sórdida o lúgubre, ¿no? Y a veces como que la lectura de una parte de la gente que lo escucha es que este tipo de ritmos están asociados con una discursividad como pues efímera o poco sustancial, ¿no? Entonces es como
el riesgo calculado de la respuesta de la gente, ¿no? O sea, como que la lectura que se le da a veces es como muy superficial y escuchan un ritmo que ellos entienden como que no va con una letra de ciertas características o de ciertos perfiles ideológicos y automáticamente hay como un rechazo, ¿no? Entonces, es parte del riesgo calculado que uno asume al tratar de hacer también cosas que uno considera artísticamente más valiosas, ¿no? O sea, yo nunca he sido un artista que ha intentado como que repetir lo mismo que ha hecho por 20 años, ¿no? Esperando como que aferrarse a ese pequeño nicho de seguidores, ¿no? O sea, entiendo también que el asunto de los seguidores es una cuestión que constantemente se está renovando, ¿no? Es como cíclico y la gente que escucha la música que hago los últimos 10 años quizá no es la misma de hace 20 o de hace 3 o de hace un año. Entonces hay que estar como un poco en paz con con entender esa lógica también, ¿no? Ahorita tocabas un punto bien interesante que es como en general, como en muchos de los movimientos políticos o con distintas ideologías y posturas, por más de izquierda que sean, como que siempre hay alguna ala o algunos integrantes que terminan por ahora sí que volverse el policía del movimiento, ¿no? O sea, como decir, no, justo esto no se baila, no, no podemos enfiestar, no, no se puede hacer así, como que se tiene siempre este riesgo de caer en eso de la prohibición como al otro, que en realidad, pues justo, sobre todo en una postura de izquierda, pues tendría que ser mucho más abierto, más festivo, efectivamente. Y eso me lleva también un poco como a pensar en cómo has integrado el componente de la negritud como tal, de la comunidad negra, ¿no? En tu obra, porque es algo que también creo que la ha atravesado, pues ahora sí que de manera muy amplia, y que también tiene que ver un poco con esto no de la fiesta, sino como de la alegría, de la resistencia, de la lucha. Entonces, también, ¿cómo trabajas eso? Bueno, trabaja en medida de la responsabilidad que tengo de hacer cuestionamientos históricos, ¿no? De la forma en la que se construyó pues el discurso nacional en México y en Latinoamérica, ¿no? Y uno pues de las grandes heridas en la construcción de este imaginario nacional es el borramiento deliberado de la experiencia negra en México, ¿no? Y en Latinoamérica. Pero bueno, concretamente en el caso de México, pues sí, esta por un lado, reducción histórica, por otro lado, este borramiento y por otro lado, la práctica de perpetuar dinámicas coloniales con respecto a la experiencia negra, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente, por cuestiones de subjetividad a nivel personal que me interpelan, pues la experiencia negra y la experiencia indígena son dos pilares fundamentales en lo que soy yo como persona, ¿no? Entonces, de alguna manera, el cuestionar la historia y el traer este lenguaje, y el reivindicar procesos tan bellos como el cimarronaje, como una figura política súper relevante históricamente, que igual tiene implicaciones en nuestro proceder político de todos los días, pues es algo que como artista lo veo súper necesario, ¿no? Porque hoy en día la mayor parte de acercamientos que se hacen sobre la cuestión negra o sobre se hacen desde un abordaje como muy seguro, más en tono cultural, pero no necesariamente en cuestiones políticas de mayor profundidad. O sea, no se discute la negritud como una forma política, ¿no? No únicamente como casi como una efeméride cultural, ¿no? Y no como una experiencia política que de alguna manera ha sido sistémicamente borrada e invisibilizada. Entonces, para mí es bien importante y lo he tratado en mi música, lo he tratado en mis libros, lo he tratado en mis documentales, ¿no? También esta parte, ¿no? Como que ahorita dices libros, música, también es la parte de documentales. O sea, ¿cómo ha sido el construir actividades desde la cultura, pero pues de alguna manera siempre a contra, pues como alternativa, ¿no? Como una escena cultural que son actividades. ¿Cómo ha sido trabajar esas actividades?
Pues ha sido desafiante, ¿no? Porque en un principio lo empezamos de cero, ¿no? No había una figura referencial en términos de cómo insertar el hip hop en el marco de la, entre comillas, alternatividad en México, ¿no? O sea, realmente no había una, una figura a seguir en términos de cómo generar ese proceso, ¿no? Entonces, al final del día yo lo entiendo como que ha sido un trabajo que nos ha llevado a gestionar un cambio cultural en ese sentido, ¿no? Que se entiende al menos el hip hop como parte de ese abanico de experiencias culturales que navegan entre la alternatividad en la vida cultural del país, ¿no? Ha sido complicado, ha sido difícil, pero bello, ¿no? Porque nos ha enseñado también a muchas cosas, muchos procesos, ¿no? La producción cultural autónoma la hemos aprendido sobre la marcha, ¿no? No la aprendimos en ningún manual como de, de hazlo tú mismo, ¿no? O sea, más bien fue como sobre la marcha el aprender a gestionar productos de forma autónoma, autogestiva. Y hoy en día que igual estamos, o artistas como yo, estamos ya formando parte pues de un universo con un poquito más de acceso y de visibilidad dentro de esta esfera cultural. De cualquier manera seguimos, o sigo yo, con ciertos distanciamientos y ciertos protocolos de funcionamiento de mi proyecto que siguen guardando algunas distancias respecto a la industria disquera, por ejemplo, sobre ciertas entidades en la industria del espectáculo, etcétera. O sea, siguen existiendo como algunas puertas que deliberadamente no se han cruzado por convicción política propia o porque hemos tenido malas experiencias o porque sencillamente siguen cerradas muchas de esas puertas justamente por el tipo de posicionamiento político que defiendo, ¿no? Entonces, ahí seguimos navegando en esa lógica. También me imagino que, bueno, pues esto siempre va a ser como un ejercicio colectivo, ¿no? O sea, cómo es ir construyendo, cómo va cambiando y cómo se va construyendo esa comunidad con la que van trabajando de manera, pues, cotidiana, ¿no? También al trasladarte de un país a otro. O sea, pues sí, cómo es ese proceso. Sí, yo creo que se van tejiendo pues redes de solidaridad alternativas, ¿no? Redes autónomas que van generando sinergias y ejercicios colaborativos en diferentes partes del mundo con artistas que de alguna manera defienden procesos similares o que al menos creo que pueden ser empáticos y coherentes con el tipo de trabajo que hacemos, ¿no? Entonces, el mismo tiempo nos ha dado la posibilidad de generar esas plataformas, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de presentarme como en, no sé, casi 40 países, ¿no? Y en cada una de esas oportunidades se han generado estos vínculos que van multiplicándose y van generando pues, redes comunitarias, ¿no? Que terminan en colaboraciones tangibles a nivel artístico o en proyectos en proyectos de apoyo común o etcétera, ¿no? Entonces es como seguir haciéndolo un poco con las manos al final del día, pero después de tantos años, al menos creo yo que tenemos una base interesante de apoyo en diferentes partes del mundo, ¿no? Hace ratito que mencionabas un poco de estas puertas comerciales que uno como por su postura ideológica decide no meterse o que también son puertas que en automático están cerradas justo por cómo uno se ubica políticamente. Ujú, Como que me viene ahí un dilema, por ejemplo, no sé, Kendrick Lamar, ¿no? Que es un ujú, personaje súper comercial, ¿no? Pero que sus ujú, letras tienen un cuestionamiento político en distintos niveles, que por lo ujú, tanto pueden ser aceptados como por, ahora sí que una comunidad muy general, ¿no? Y por eso tienen tanto éxito a nivel mundial, pero que ujú, también siguen retratando cosas muy específicas de comunidades en Estados Unidos, que es la comunidad negra, hasta cierto punto la comunidad migrante, la comunidad trabajadora, pero y bueno, y que tanto así que le llegó a ganar un premio de periodismo, ¿no? Por las letras, o sea, porque son tan profundas. Pero entonces, ¿cómo ves tú desde tu postura de creador?
justo este dilema entre lo político y lo comercial, porque como ¿cuál es el fin de generar canciones con este contenido político, con esta conciencia, y si hasta, o sea, si la canción en sí misma es el fin? Claro, sí, bueno, es una situación compleja y también tiene mucho que ver con las realidades locales, ¿no? En el contexto concreto de los Estados Unidos, con todo eh, digamos, cuando hablamos de políticas de identidad y estas cuotas raciales que se viven en el contexto de los Estados Unidos, el sistema capitalista de alguna manera tiene una faceta como un tanto más, entre comillas, sofisticada en términos de lo que es permisible y lo que no es permisible, ¿no? Podemos ver que, por ejemplo, Barack Obama, ¿no? Llegó a la justo. Obama como presidente, pues representaba como una versión mucho más afable del capitalismo que tenía una serie de afinidades culturales que pudieran ser mucho más susceptibles a seducir a la comunidad joven y a las comunidades negras, a las comunidades racializadas en general, ¿no? Pero al final del día son pequeñas concesiones sistémicas que se pueden dar en el contexto de los Estados Unidos por cómo funciona la historia, ¿no? O sea, básicamente hay ciertos discursos aparentemente críticos o en algunos contextos críticos que son incluso necesarios para que el propio sistema justifique su propio proceso democrático, de apertura, de tolerancia, de inclusión, etcétera, ¿no? O sea, como que necesita el propio sistema alimentarse de visibilizar incluso ciertas voces que pudieran ser críticas como para legitimarse dentro de este nuevo contexto de la democracia liberal, ¿no? Sé, es básicamente lo que sucede en el caso, por ejemplo, de Kendrick, que puede ser un artista increíble. A mí me gusta mucho lo que hacen en algunos aspectos, como musicalmente, a nivel de ejecución, a nivel de forma, de alguna manera es impecable, ¿no? Pero en otros lados creo que pudiera ser carente a nivel político de ciertos aspectos que pudieran verdaderamente tocar las fibras sensibles que la estructura de poder en los Estados Unidos definitivamente no permitiría con tanta facilidad, ¿no? Entonces, son ciertos temas, ciertos discursos los que pueden resultar permisibles y otros que no tanto, ¿no? Entonces, lo mismo pasa básicamente en cualquier parte del mundo con realidades locales que funcionan de maneras diferentes, ¿no? O sea, yo te puedo poner un ejemplo más en el contexto de México, o sea, hay ciertos proyectos en México que pudieran considerarse como con cierta conciencia política a nivel discursivo, pero que son mucho más fáciles para entrar en ciertos espacios que proyectos como el mío que cuestionan concretamente situaciones que resultarían más incómodas para esos espacios de hegemonía o de poder, ¿no? Entonces, incluso por mi propia subjetividad, ¿no? Hay algunos artistas blancos mexicanos con ciertos discursos que pudieran entrar más fácil a ciertos espacios. Entonces, vamos, es parte del juego del capitalismo y la permisibilidad como parte de la democracia liberal, ¿no? Oye, ¿y tú que radicas ahorita en Estados Unidos con todo este tema de las elecciones que se vienen y el cambio de candidato, ¿no? Ahora Kamala Harris, ¿tú crees que justo la comunidad, sí, todas las comunidades que en teoría representa este personaje, ¿no? Que debería ser como la comunidad afro, ¿no? La clase trabajadora. ¿Tú crees que esta vez, sobre todo después de la experiencia de Barack Obama y su reelección, crees que caigan en este como impulso, impas de lo que en teoría el sistema quiere hacer creer que es Kamala? Porque digo, también está ahí no sé si viste el tuit de Trump apenas hace unos días, que ponía a Kamala como comunista, ¿no? Y entonces es como, Sí, ¿cómo llevan ellos precisamente como el escenario de lo político hacia donde quieren y ellos marcan los términos? Porque claro, si Kamala es comunista, entonces, pues ¿en dónde quedamos todos los demás, no? ¿Dónde queda, por claro, ejemplo, sí. tu trabajo? ¿Tú qué serías? Sí, sí,
es un poco de risa la dinámica en ese sentido. Yo creo que sí, obviamente lo que le llaman como la carta racial de alguna manera, pues iba a jugar un papel importante que va a sumar una cantidad importante de votos con respecto a la figura que tenía Biden, porque estaba ya desgastadísima, era una figura pues envejecida en todos los sentidos, ¿no? Entonces, eh, es un poco jodido el hecho de que el análisis como más profundo de cuál es la agenda política en general del Partido Demócrata a veces pues se reduce en muchas comunidades a casi un voto histórico, ¿no? De decir que la comunidad negra necesariamente va a votar demócrata y la comunidad migrante tiene que votar demócrata y el blanco conservador tiene que votar republicano, ¿no? Entonces, es complicado porque al final del día el gran problema que hay en el escenario político en los Estados Unidos es el mismo esquema bipartita que es una simulación, ¿no? O sea, realmente no existe una diferencia política profunda entre uno y otro partido, ¿no? O sea, es una simulación súper asquerosa porque la agenda política es prácticamente la misma, ¿no? Incluso en muchos sentidos por ejemplo, en política exterior, el Partido Demócrata es mucho más belicoso en ese sentido, ¿no? O sea, el Partido Republicano a nivel local creo que sí tiene una postura mucho más fascista a la clara, mucho más asquerosa y demás, pero es un pierde-pierde, ¿no? Al final del día, para el pueblo y la clase trabajadora, incluso la clase media estadounidense, realmente es un pierde-pierde ese esquema bipartita entre demócratas y republicanos, ¿no? Entonces, de cualquier manera, digo, respecto a esta elección, yo creo que yo la veo muy, muy cargada hacia el lado de Trump, ¿no? Entonces, esperemos no sé, la lucha por la tercera vía, para mí ese es la única manera de realmente generar un cambio, ¿no? O sea, que la gente, el peso de la propia comunidad empiece a requerir romper ese esquema bipartita, ¿no? Y que esos terceros partidos finalmente tengan la oportunidad de tener mayor presencia en el proceso electoral, ¿no? Porque nada más están como que en algunos estados y la gente dice, no, yo no voy a votar por un tercer partido porque no tiene caso, entonces le entrego mi voto al menos malo que me corresponde demócrata, ¿no? O republicano. Entonces, es muy, muy, muy complicado el escenario electoral aquí en Estados Unidos. Claro, sobre todo como en esta disputa tan marcada de contrastes, resulta fácil que uno se pueda decantar por votar por Kamala, teniendo la contraparte que evidentemente es Trump, ¿no? Pero eso no significa que sea el ideal. En No. esta pieza documental que sacaste acompañando tu más reciente disco, hay una frase que dices, en términos políticos, más o menos, no hay posición más cómoda que el centro, ¿no? Y que eso es muy cierto, pero que hoy en día también se ha radicalizado tanto el espectro político, sobre todo hacia la derecha, la extrema derecha, que sabemos que es la derecha de siempre, los conservadores, los capitalistas, los racistas, ¿no? Los colonialistas. Pero entonces, ¿cómo identificar hoy ese centro? Porque claro, si la derecha está más radicalizada, el espectro se inclina hacia allá y entonces pasan estas cosas como el ejemplo de Kamala Harris, que no es un personaje realmente de izquierda o que sea contra No, el en lo sistema absoluto. para Sí. nada, ¿no? O sea, no va ni en contra del patriarcado, no va en contra del capitalismo, del colonialismo, de nada, pero que parece esa opción, sobre todo como en esta época en la que también se da como estas otras luchas que no es que estén por debajo, pero que han terminado por subyagar luchas más como transversales, que sería en este caso justo el colonialismo, el patriarcado, ¿no? O sea, el neoliberalismo. ¿Cómo se gestiona eso? ¿O tú cómo lo ves? Porque te digo, en tu pieza esta documental lo mencionas así, ¿no? Sí, El centro. Pero ahora que se ha radicalizado el espectro, ¿cómo lo ves? sí, es que es complicado. Igual creo que volvemos de nuevo a las realidades locales, ¿no? O sea, lo que significa el centro por ejemplo, en Francia o en algunas otras partes de Europa, pues no es lo mismo que lo que pudiera significar en los Estados Unidos, ¿no? En algunas otras partes de Latinoamérica, ¿no? Pero yo creo que
A lo que concretamente trataba de referirme en esa línea es que pues existe como un espacio que representa cierto confort para no comprometerse con nada, ¿no? Como Claro, que políticamente hay una generación hay muchísima gente que noto que prácticamente centran su voluntad política en el no compromiso, ¿no? De alguna manera, ¿no? Ese es como su móvil, ¿no? De alguna manera, el no compromiso y el navegar como en la permanente como falta de voluntad política porque están siendo como indiferentes por un lado a ciertas cosas y por otro lado encabronados con todo lo que está pasando, ¿no? Porque de esa manera existe como una forma de navegar su vida de una forma mucho más tranquila porque no están comprometiéndose con nada y no están cuestionando, no están entrando en conflicto con nadie a su alrededor, ¿no? Entonces, para mí es complicado, ¿no? Pero vamos, el hecho de que el centro se empiece a dislocar un poco, pues como lo mencionabas, es un síntoma de la radicalización de la derecha, ¿no? Que la derecha, hablando en términos como muy generales, ¿no? Que hiciera parecer que ya cualquier cosa pudiera, que no es abiertamente fascista, se encuentra ya en el marco del socialismo, ¿no? Entonces está cabrón porque pues, termina por despolitizar, ¿no? claro. Oye, ya para ir cerrando, ¿tú sientes que ha cambiado la apertura de, ¿cómo decirlo?, de la representación, de aceptar la representación de, de la comunidad negra, ¿no? Que evidentemente en México también existe, ¿no? Y que se ha negado durante muchos años. Incluso hubo el proyecto de nación, ¿no? Del Estado-Nación como México, o en el siglo pasado se consolidó a través de eso con la raza cósmica, ¿no? Con esos proyectos que Sí. digo, no es que estuvieran como tal malintencionados, pero que en ejecución lo hicieron, borraron a la comunidad negra en México a través de esto del mestizaje como tal, ¿no? Entonces, ¿tú Sí. crees que eso ha cambiado en México y si hoy en día tenemos más apertura? Digo, por un lado, obviamente institucional, pero sobre todo como de la misma gente. Si la gente se reconoce a través de este código y no decir como, no, es que yo no soy afrodescendiente o yo no soy negro, yo soy morenito, ¿no? Que se da Ujú. mucho también en México. ¿Tú crees que hay mayor apertura ahora? ¿O mayor aceptación e Sí, identificación? sí, yo creo que la hay. O sea, si hablamos de cómo eran las cosas hace 20 años, pues todavía la realidad pudiera parecer todavía más dramática y mucho más colonial, ¿no? O sea, sí, definitivamente creo que hay un cambio y con el tiempo está abriendo pequeñas ventanas de posibilidad de diálogo, pequeñas transformaciones, pequeños cambios respecto a ciertas prácticas históricas coloniales, ¿no? Definitivamente hay cambios, ¿no? Muchos de esos cambios vienen motivados por parte de esta inercia pues, mundial, ¿no? De alguna manera, de tocar este tipo pues de revertir estos procesos históricos coloniales, ¿no? Etcétera. Incluso hasta de refilón de alguna manera, consecuencia de políticas pues medias liberales que tienen que ver con la promoción de la idea del ideario multicultural, que es como estratégicamente conveniente para muchos estados-nación para sentirse como parte de esta nueva democracia liberal, ¿no? Y el multiculturalismo como tal, pues lo diferente, las subjetividades diferentes se exotizan y incluso permiten ser capitalizables para este proyecto, pues multicultural de algunos estados-nación. Entonces, entre eso y el empuje y los cambios, pues, la modernidad, de alguna manera, como que entre todos se han gestado ciertos movimientos. Y obviamente el trabajo político, ¿no? No se puede negar, ¿no? Pero yo creo que estamos en un momento donde es importante, primero que nada, eso es lo que sigue siendo como vital y súper importante, es
el no reducir el asunto a un problema de discriminación, o sea, no entender el racismo como una cuestión de discriminación, o sea, seguirlo reduciendo a un problema casi de conducta cívica y de un Moral, problema claro. social, es pésimo. O sea, hay que entender el racismo como un proceso sistémico que está relacionado directamente con cuestiones de poder, ¿no? Que han históricamente beneficiado a una población históricamente privilegiada en el contexto del mundo, ¿no? Entonces, empezando por ahí, ¿no? Pero yo creo que ahora se puede empezar a tener ese tipo de conversaciones y desafortunadamente, sí, a ras de piso, a nivel de la calle, del ciudadano de a pie, creo que hace falta muchísimo porque pues, todavía hay pues ese extrañamiento sobre el entender a la experiencia negra como parte de la historia del país, ¿no? O sea, lo puedes ver, por ejemplo, muy fácil, como un termómetro interesante, muy rápido, puede ser como el mismo fútbol, ¿no? O sea, como que si escuchas un día la narración del fútbol, te vas a dar cuenta cómo esa serie de procesos coloniales y abiertamente racistas siguen manifestándose de una manera como muy amplia, como en el imaginario social del país, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo por hacer, pero creo que se han empezado a abrir algunas ventanitas y hay que agarrarse de ahí como para seguir empujando y con un posicionamiento político sobre todo firme, porque también el gran problema es que hay nuevas organizaciones, nuevas iniciativas no gubernamentales y algunas gubernamentales que son muy suaves, enfocadas únicamente en la parte Ujú. cultural, en la parte de la visibilización, pero no en la parte de la discusión política y de la reparación histórica, ¿no? Sí, claro, las condiciones estructurales y materiales que en realidad atraviesan todos estos ejes. Oye, ya para cerrar, vas a estar dentro de unos días visitando Cuba con toda una serie de Sí, proyectos y actividades. ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Porque aparte son actividades de sí, todo tipo, ¿no? ¿Son tres, cuatro? sí, son como tres o cuatro, pues es una invitación que surge en colaboración con un colectivo en Cuba que se llama Proyecto con las Manos y en colaboración con la Embajada de México en Cuba. Entonces, la Embajada de México en Cuba está facilitando algunos de los procesos logísticos para poder estar ahí. Y bueno, vamos a tener varios eventos. Voy a estar en la Casa de las Américas presentando mi nuevo libro y voy a estar también pues, teniendo un par de conciertos en la Casa de la Poesía, en otro lugar que se llama Estudio 50 en La Habana. Voy a visitar la Agencia Cubana de Rap, que también es como un proyecto interesante que es a nivel del estado, ¿no? Tiene como tal pues una oficina específica dentro del organigrama sistémico de Cuba. Hay una oficina concreta enfocada en el rap, entonces es bien interesante. Entonces, pues voy a andar por ahí y compartiendo un poco por allá de vuelta, que hace un par de años que no estoy ahí. Ok, perfecto. Oye, nada más tu libro del Mondongo al Ojalá, ¿de qué va? Pues es un libro de micro relato y fotografía. Yo hago fotografía, entonces el libro, la mitad, digamos que es un ejercicio fotográfico que viene acompañado de historias cortas y de micro relato. Y también, pues, poesía y algunos escritos, historias cortas y algunos en formato un tanto más como híbrido, ¿no? De alguna manera, en términos meramente literarios, pero básicamente habla de la futuridad y de la fe como una posibilidad política, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con el imaginario político a partir de lo íntimo, a partir de la fe, a partir del júbilo. Entonces, sí, de eso va el libro. Ok, pues muchas gracias, Aldo. ¿Algo más que quisieras agregar? No, nada, gracias a ustedes por la oportunidad, aprecio mucho el tiempo y pues encantado de conversar con ustedes. Mil gracias por la oportunidad, de verdad lo aprecio. Oye, ¿cómo te pueden encontrar todos en redes? Digo, obviamente todos te Claro. conocemos, pero además.
Sí, bueno, si buscan Boca Floja como una sola palabra, les va a aparecer ahí la opción. Los perfiles verificados están en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y bueno, en YouTube mi canal está como Quilombo Arte, Quilombo con Q, Quilombo Arte todo junto. Y y sí, ahí encontrarán links, ahí viene por ahí el email de contacto, etcétera. Entonces ahí si me siguen, ahí nos vemos. Perfecto. Pues ahora sí, muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. La verdad, estamos muy contentos. Bueno, también que está Livo. Sí, valiente, gracias. Él quería preguntarte algo bien personal. ¿Sí? Sí, Ok. bueno. Tenía Es ahí que- tenía una duda él. Bueno, pero tiene un punto. Mi duda A tiene un ver. punto. O sea, como que yo, pues, soy artista autónomo, lo que sea. El punto es de que para mí siempre fue como de, güey, yo veo que existen artistas, pero nunca he visto que haya uno cerca de Iztapalapa, la parte que yo soy. Y estudié la Ujú. prepa en la prepa 5 y justo como que alguna vez leyendo una revista y escuchando una canción como que mencionaba algo de ahí y tenía la duda si tú eras de esa prepa, de la prepa No, 5. no, no, pero ¿sabes No, qué? Livo. Ajá. O tomabas ese camión, pues. Yo jugaba básquet mucho tiempo, pues a nivel de la ciudad y estuve en varios equipos y en la universidad y demás, pero yo iba mucho a la prepa 5 porque íbamos a jugar ahí y aparte pues, tenía muchos amigos que iban ahí, ¿no? Y yo crecí por Culhuacán, entonces Ah, pues la prepa 5 es claro. pues la más cerca, ¿no? Y es que, Entonces sí la conozco muy bien y estuve mucho tiempo ahí, a veces iba, ¿no? Y tenía muchos amigos, entonces sí andaba como que circulando el área, que sin duda. justo más el rollo siempre era como de, güey, es que pareciera que toda la banda que hace algo solamente existió en Coyoacán o en colonias de mucho más nivel Más céntricas, socioeconómico, claro. más Sí, céntrica, con todo ajá, lo que justo. representa eso. Y era como de, bueno, mames, es que parece que nadie nunca existió en Iztapalapa, en Tláhuac, en Milpalta, etc, etc, etc. Entonces era un poquito por eso. No, sí, sí, no, digo, de hecho, pues creo que gran parte del movimiento de hip hop de alguna manera se gestó ahí en la periferia, ¿no? O sea, y Iztapalapa pues era un punto importante, sobre todo por la cuestión del graffiti y demás, pero también porque, o sea, Ciudad Neza y Iztapalapa era donde había muchos tianguis que todavía existen, donde se podía conseguir la música de rap que venía por el trasiego migrante de alguna manera y llegaba ahí a los tianguis. Y había un par de puestos ahí de los migrantes que copiaban la música y la dejaban ahí, ¿no? Grababan la televisión de Estados Unidos y mandaban los cassettes. Entonces todo eso se conseguía ahí. Entonces eran como epicentros del movimiento de hip hop en México, bien importantes, ¿no? Iztapalapa era fundamental, ¿no? Que está súper conectado con esto de pues quién está chambeando, quién tiene que trasladarse hacia otros lados para chambear y justo dónde Sí, está sí, viendo la sí, banda, sí. ¿no? No, seguro, seguro, seguro. Qué loco Sin este duda. punto porque uno siempre tiene como en la cabeza como el lugar que era como el mercado cultural, ¿no? Que se conoce históricamente, pues el Chopo, ¿no? Pero esto abre la posibilidad de que Sí. no, pues también, incluso dentro de esta narrativa se han construido también hegemonías, ¿no? Y se ha como invisibilizado, por ejemplo, esto. Y que sea una posibilidad que Claro. nace a partir de la banda que está chambeando. O Claro, sea, sí. no... ¿Quién lo vive? Pues sí. ¿Quién lo vive? Pero bueno. Bueno, pues muchas gracias, Aldo. La verdad, gran No, plática. gracias a ustedes.